Pues ya lo habéis visto en la miniatura. Me he liado la manta a la cabeza y me he comprado un trastito. Eso sí, igual es un trastito, trastito. ¿Por qué? Pues porque es un Tesla, sí, un Model 3, pero era el más barato que había de segunda mano. Así que ya veremos qué tal sale el negocio. Independientemente, vamos a ver por qué, cómo y cuándo hemos comprado este trastito. Todo esto nace porque por motivos familiares me hace falta un coche más. Yo actualmente tengo un coche, un híbrido enchufable, y quería comprar otro coche. Con la cosa de que ya sabéis que, bueno, pues en mi casa tenemos una instalación fotovoltaica bastante grande, y dado que ya tengo un coche híbrido enchufable y si necesito viajar muy rápido por lo que sea, pues bueno, ya tengo un híbrido enchufable, dije, bueno, ¿y por qué no me compro un eléctrico? Y estuve mirando eléctricos. Claro, una vez que te pones a mirar eléctricos, ¿qué miras? Pues puedes mirar coches muy de ciudad, coches muy antiguos y con muchos kilómetros, estilo pues un Zoe de los primeros, un R240, un R210 o Peugeots también más antiguos, pero realmente son coches que no me gustan. Ya he tenido en su momento, por ejemplo, un Renault Zoe. Tuve un Renault Zoe, un R240, que realmente como coche me pareció bastante pobre, en el sentido de que los acabados eran malísimos, pero realmente rematadamente malos, mucho peores que incluso los del Clio. El motor, pues la verdad, tampoco, o sea, no andaba prácticamente nada el vehículo, y además, pues la verdad que la batería que llevaba de 24 kilovatios se quedaba muy corta. A nada que tuvieses que salir a 100 kilómetros o 100 y pico kilómetros, ya empezás a tener que ir muy despacito, porque si tenías que salir por carretera y tenías que coger una vía rápida, enseguida la autonomía se la comía, que daba gusto. Con lo cual, quería un coche que al menos tuviese una batería de 50 kilovatios. Claro, si nos vamos a una batería de 50 kilovatios, pues empezamos a reducir los vehículos eléctricos que podría comprar. Podríamos comprar, por ejemplo, un Kona, el Tesla, o por ejemplo también un Peugeot, un 206e, o incluso otro Zoe, pero de los últimos, de los de 50 kilovatios. De todo lo más barato que había, porque lo que sí que tenía claro es que lo quería lo más barato posible, porque no me quería gastar casi pasta. El que estuve evaluando que precio, que era el de los más baratos y que cumpliese los 50 kilovatios de batería, es el nuevo Zoe, que tiene, no sé si son 51 o 52 kilovatios de batería. ¿Cuál es el tema? Que los Zoe que he estado viendo estaban por 12-13 mil euros los de 50 kilovatios, pero los modelos básicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los modelos básicos tienen la pantalla pequeñita, no tienen cámara marcha atrás, y digamos que quería que tuviese unos mínimos dentro de la mínima pasta que me podía gastar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya digamos modelos que estuviesen bien, los modelos Intense, el acabado Intense, que ya sí que tiene más equipamiento, pues se iban en torno a los 15.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, me he puesto a ver Teslas, porque he dicho, bueno, vamos a ver los Teslas, a ver qué ocurre, y pues no es muchísimo más dinero un Tesla. Obviamente hablamos de coches con más kilómetros y con coches con un poquito más de antigüedad, pero sinceramente entre un Tesla Model 3, en este caso un long range de doble motor, a un Zoe, pues la diferencia de calidad es que no tiene absolutamente nada que ver. Además, este coche, que realmente solo me va a hacer falta por un año, dentro de un año ya no me va a hacer falta, lo que haré seguramente es dentro de un año lo venda, y también yo lo quería para probarlo por si realmente me gusta tanto el Tesla, y si me gustara mucho y viera que es un coche que podría tenerlo, pues ya en vez de comprarme este Model 3 me iría al que realmente a mí más me viene mejor o más me gusta, que es el Model Y, pero que a día de hoy los Model Y tienen un precio prohibitivo. Entonces, pues bueno, ya con solo la necesidad de un solo coche, pues sí me desharía de mi híbrido enchufable y de este Model 3 y me compraría un Y, que al fin y al cabo a mí es el modelo que me viene bien por maletero, ya que el maletero a mí personalmente no me gusta, y por altura, ya que me gustan más los coches un poquito más altos para entrar y salir mejor del coche. Con todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empecé a ver Teslas y encontré este por 18.000 euros, 18.500 o algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente era el más barato y dentro de los tracción total, porque yo lo que sí que tenía claro es que lo quería tracción total, es decir, el tracción trasera, si fuese long range aún me lo podría haber pensado, pero sí que quería la batería grande, la batería de 75 kilovatios. Dentro de los de batería de 75 kilovatios, los más baratos que encontré fue este, que es un tracción total, y otro que era un tracción trasera. Realmente de kilómetros más o menos tenían los mismos, los dos ya estaban fuera de garantía, porque os recuerdo que Tesla, la garantía que da es, no sé si son 8 años me parece. Hablamos del tren motriz, no de la garantía del coche, del tren motriz y la batería, que es lo realmente importante. Tesla da 180.000 kilómetros y 8 años de garantía, cosa que tanto uno como otro, los dos que había visto más baratos, una diferencia de 1.000 euros entre uno y otro, los dos estaban ya sin garantía.
que sí, ya sé lo que estáis pensando, es una locura. Sí, correcto. Pero también tenemos que ver que este coche también lo compro como experimento y como ayuda para mi ingeniero de cabecera, porque digamos que se va a meter con los coches eléctricos y se rompe, pues va a ser el conejillo de indias para hacer las pruebas y ver qué pasa y qué deja de pasar. De momento toquemos madera, el coche está funcionando perfectamente y no tiene ningún problema. Así que finalmente me quedaba decidir entre dos vehículos, entre un long range de 200.000 kilómetros y un tracción trasera long range de 180.000 o 190.000 kilómetros. También estaba fuera de garantía, que valían 1.000 euros más. Sinceramente, pues bueno, este lógicamente tiene menos autonomía porque es doble motor, pero prefería que andara un poquito más, ya que sí que es cierto que he probado el tracción trasera long range y va bien, pero esto anda mucho más y la verdad que, oye, yo ya una vez que te acostumbras a tener un bicho de estos que anda y que entras a una rotonda y que sale como un loco, pues la verdad que lo prefiero 1000 veces antes. Vamos a ver ahora cómo fue el proceso de compra y luego os sigo contando cositas. Bueno, pues vamos a ver dónde busco yo los coches siempre. Yo los busco siempre en mobile.de, es una página alemana. Lo que pasa es que también te empiezan a aparecer coches holandeses. Yo siempre he comprado en Alemania y en Alemania en general no he tenido ningún problema. Comprando en concesionarios oficiales, nunca jamás he tenido un problema. Además siempre han sido coches con garantía, es decir, coches de 1 o 2 años que tenían garantía y jamás he tenido ni un solo problema. Sí he comprado coches más baratos, es decir, coches de más años, con más kilómetros, ya no en concesionarios oficiales, en otro tipo de concesionarios, y ahí ya, bueno, pues puedes encontrar un poquito más de todo y que, bueno, las calidades son un poquito más tal. En este caso vamos a hacer una locura, literalmente vamos a comprar un coche un poco bastante a ciegas y un coche que además tenía muchos kilómetros, es eléctrico, pero es la idea de vamos a comprar un Tesla lo más barato posible. Página mobile.de. Lo primero que tenéis que hacer en mobile.de, ponerla en inglés. Aquí tenéis que seleccionar inglés. No pongáis español, si ponéis español hay filtros en el sistema de filtro que no lo puedes utilizar, no sé por qué lo está capado para el español, con lo cual utilizar el inglés. ¿Qué tenéis que poner? More filters, y dentro de more filters pues seleccionáis el vehículo, en este caso queremos buscar un Tesla, en concreto un Model 3, y para filtrar por la capacidad de la batería tenéis que poner, veis aquí que puedes filtrar por la potencia, los centímetros cúbicos. Si seleccionáis eléctrico os deja filtrar por la capacidad de la batería. Ojito, ¿vale? Porque en español esto no te aparece, es decir, sí puedes seleccionar eléctrico pero luego no te deja filtrar por la batería, así que por eso os digo que lo pongáis en inglés. Le dais mostrar los resultados y aquí lo único que tenéis que hacer es ordenar por el precio más barato. ¿Cuál vamos a...? Bueno, primero los que te aparecen sponsor, pues son sponsoreados, pues el precio no es el más barato, obviamente. Este es el más barato, pero lo que pasa que este, aparte que tiene más kilómetros que el segundo más barato, que bueno, no hay mucha diferencia, lo que pasa que este sí que es tracción trasera y yo le quiero tracción total, porque me gusta que ande un poco más, aunque sí que es cierto que este anda muchísimo. Ya os lo digo, yo he probado el tracción trasera, el tracción total no lo he probado y he probado luego un Model Y que Performance, que se da una salvajada. Y lo prefiero con tracción total y hombre, este tiene unos poquitos más de kilómetros. Para mí 30.000 kilómetros va a ser un año o año y medio de kilómetros, con lo cual no va a haber mucha diferencia y bueno, pues es un pelín más barato. Así que entonces en ese caso yo me voy al segundo más barato, que es este que está en Holanda. Este en concreto es un Model 3 Long Range, tiene muchos kilómetros, tiene 200.000 kilómetros, pero bueno, la idea es gastar el menor dinero posible. Negro, a mí no me gusta negro, me gusta blanco, pero este es el juego de hoy. El juego de hoy es vamos a gastar el menor dinero posible y no está muy mal de aspecto, la verdad, tiene un golpecito. Bueno, los parachoques están rayados en el vídeo que tienen en su web, los parachoques estaban un poquito rayados, aquí en estas fotos no se nota tanto, pero luego sí que se ve que aquí tiene un golpe, ¿veis? Aquí tiene un golpecito chiquitito y que sí que es cierto que aquí ya se ve un poquito más el golpe y bueno, tiene un poquito la chapa aquí hundida, nada del otro mundo. Ya me he puesto en contacto con ellos, me he puesto aquí abajo tienen la página web donde puedes ver fotos y puedes ver vídeos, es decir, podemos entrar aquí y podemos ver fotos y podemos ver vídeo del coche, ¿veis? Aquí tienen, esta gente la verdad que no lo tiene mal montado, les hacen todos este mismo tipo de vídeo, que si os fijáis lo que hacen es hacen un recorrido a través del coche, hacen un recorrido, ves todo más o menos como está. Aquí es donde se aprecia que el coche realmente, el parachoques lo tiene un poquito rayadito, tiene alguna rayadita, tampoco mucho, pero aquí sí que se ve muy bien, porque aquí sí que tiene el golpecito, ¿veis? Ahí se ve que tiene el golpecito, es un golpe muy pequeñito, es un golpe de nada, es un rozón realmente, tampoco es nada del otro mundo. Que bueno, que ya veremos cuando lo repararemos. Todo lo que sea reparar a mí no me preocupa, salvo que estuviese mal el motor o tal, pero bueno, aparentemente se le ha preguntado, han dicho que no. Igual me engañan, igual me como un cepo y tengo un problema.
Pero esta es la gracia. La gracia es que vamos a hacer el experimento. Yo ya he comprado muchos coches, ciertamente que he comprado muchos coches en Alemania, incluso sin ir a verlos, pero la mayoría de los coches que compro, por no decir casi todos, han sido siempre en concesionario oficial y coches bastante nuevos que aún tenían garantía, con lo cual es que era imposible que tuvieran problemas porque tenían garantía y eran en concesionario oficial, que son muy serios. Esto es la primera vez que compro en Holanda, nunca he comprado en Holanda, con lo cual vamos a hacer un poco un arriesgue comprando en Holanda, pero bueno, vamos a probarlo y vamos a ver qué ocurre. Así que hemos pedido el coche, el precio lo tenéis aquí, 18.634 más 1.100 del envío. Gastos adicionales que hay que agregarle a todo esto, la matriculación, que si no lo hacemos nosotros, nos la hacen, son 300 euros, y una ITV que hay que hacerle cuando llegue aquí de 164 euros, más los posibles gastos que haya que incurrir en su mantenimiento. En principio le cambiaré el aceite a los motores, eso segurísimo, y me imagino que tendrá hecho una porquería lo que son los brazos de la suspensión, estarán hechos una porquería y casi seguro que hay que cambiárselos. Porque con los kilómetros que tiene me imagino que no se lo habrán hecho y me imagino que los tendrá hechos polvo. Pero bueno, no lo sabemos, lo vamos a ver ahora en un ratito en este vídeo. Venga, vamos. Siguiente paso, pues nada, mandarles un email, empezar a hablar con ellos si tienen el coche disponible, preguntarles si está bien el coche, etcétera, etcétera. Obviamente te van a decir que sí, pero bueno, si son medianamente decentes te van a contestar si tiene algún golpe o lo que sea, de golpes fuertes, y te contestan, y en teoría deberían de decirte la verdad. Finalmente, una vez que ya les has enviado los papeles y te han hecho el contrato, firmas el contrato, tienes que pagarlo, y una vez que lo pagas te lo envían. Más o menos, este ha sido rápido, desde que lo pagué en una semana o 10 días estaba ya aquí el coche. Ha habido casos que me han llegado a tardar 3 semanas, porque lo que ocurre a veces es que hasta que no llenan un camión, pues no pueden bajártelo, pero bueno, en este caso ha sido bastante rápido y en una semana, 10 días, estaba ya aquí el coche después de haberlo pagado. Pues ya ha llegado el bicho. Vamos a descargarlo y vamos a ver qué tal. Acaba de llegar el bicho. A ver qué tal está. Aparentemente ha sido a primera vista, aunque es una locura, pero no tiene mala pinta. Vamos a ver qué tal está. Bueno, pues ya está el coche aquí, ¿y ahora qué hacemos? Pues nos vamos a pasar la ITV, nos hace falta pasar la ITV porque hay que pasarle una ITV teóricamente de homologación, como es un coche que viene de Europa, homologación es poca, os va a hacer falta un documento que se llama el COC, que es como una especie como de tarjeta internacional europea, por decirlo de alguna manera, de las características del coche. Si no lo tenéis, normalmente te lo suelen enviar los vendedores, pero en el caso de que, por ejemplo, este no lo traía, no lo tenía, lo pregunté y ya me dijeron que no lo tenía, no os preocupéis porque si es un coche europeo, lo podéis pedir aquí. Hay empresas que os lo hacen por muy poco precio, yo me parece que me han costado 50 euros o 60 euros y te hacen el papelito. Ya os digo, cuando os hagan el COC va a haber siempre problemas, porque siempre algún dato se queda mal, entonces bueno, pues tenéis que andaros cruzando correos con el de la ITV y con el que te ha hecho el COC para que te modifique datos que los ha dejado mal, porque el de la ITV dice este dato está mal, este dato está mal, eso te va a tocar, es lo que hay, pero que son 50 euros más, no es más. Y entonces una vez que tengáis el COC, os vais a la ITV y pasamos esta ITV que hace falta. Así que venga, vamos a pasar de ITV. Estamos en la ITV para pasar la ITV para poder matricularlo. Lo primero toca pesarlo. Bueno, primero hemos entregado papeles, hemos hecho la ficha técnica reducida y un montón de cositas. Porque este no tenía el COC. El COC es un documento identificativo europeo. Es una tontería que vale 60 euros y me lo han hecho por internet. Y ya lo tenemos aquí para pasar la ITV y matricularlo. Pues nada, van a comprobar valores, medidas y 20.000 mierdas que se tardan un ratito, pero bueno, no tiene ninguna dificultad. Minutos buscando dónde está el número de chasis del bastidor, que está aquí escondido detrás del montante del copiloto. Quitas esta pieza, la retiras y está aquí grabado. Lo que nos ha costado más de 10 minutos encontrar el número del bastidor, increíble. Una vez que hemos pasado la ITV al coche, nos dan los papeles de la ITV y ya solo nos queda ir a matricularlo. Recordar que normalmente en la mayoría de los ayuntamientos estos coches tienen bonificado el impuesto de circulación, con lo cual el impuesto de circulación a la hora de matricularlo es realmente muy poco dinero. Solo vas a tener que pagar la tasa de matriculación, que son 100 y pico euros, y ya estaría. Una vez que tenemos el coche matriculado, se acabó, a rodar con el coche. Bueno, Luis, es que te has comprado un coche con 200.000 kilómetros, ¿estará hecho un cromo? Pues no lo está. Fijaros, bueno, ahora mismo está lleno de polvo porque, para variar, estoy de obras en casa y se ha llenado de polvo. Pero fijaros como detalles bastante curiosos es el estado de cómo está la tapicería interior y el volante, porque sí que es cierto que otros vehículos que sí que he estado viendo de Tesla
con estos kilómetros, tanto el asiento como el volante estaban bastante castigados. Sin embargo, como estáis viendo en las imágenes ahora mismo, la verdad que no, está bastante bien de interior. El interior está bastante bien. El exterior, bueno, pues el exterior, como estáis viendo ahora, lo que tiene es un pequeño bollito, tiene un pequeño golpe en la parte trasera izquierda, que bueno, está un poquito hundida la chapa y que de momento no voy a reparar. ¿Por qué de momento no lo voy a reparar? Porque no tiene sentido, porque este vehículo de momento va a dormir en la calle, es un vehículo que se va a utilizar por parte de mi familia, que no son especialmente cuidadosos con los coches, con lo cual me voy a esperar a que ya se deje de utilizar, y cuando se deje de utilizar pues lo pintaré y lo terminaré vendiendo. Pero de momento ahora repararlo y arreglarle la pintura, vamos a repararle el bollo, porque es lo único que tiene un bollo ahí y una marquita en el parachoques. No le veo sentido porque realmente va a estar en la calle y se va a arrollar. Entonces, cuando se termine de utilizar este año y dentro de un año venda el coche, pues lógicamente sí que lo pintaré para venderlo más fácilmente, porque obviamente para venderlo pues tienes que venderlo en perfectas condiciones para que el vehículo pues se pueda vender bien. Y bueno, en futuros vídeos veremos ya el verdadero estado del coche cuando hagamos el mantenimiento, veremos cómo están los tirantes de la suspensión, veremos qué tal sale el aceite y sobre todo, y más interesante, le vamos a hacer un test de estado de la batería, calcular el SO de la batería para ver realmente cómo está este vehículo, este Tesla de 200.000 kilómetros, qué tal lleva su batería y a ver cuánta autonomía tiene. Por supuesto, también haremos vídeos de cómo integrar en nuestra domótica Tesla, que ya lo he integrado y la verdad que está muy interesante la de cosas que puedes hacer con este Tesla dentro de tu Home Assistant. Y nada, en futuros vídeos iremos viendo qué cositas podemos hacer con un trasto de Tesla. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjame aquí abajo en comentarios qué te parece esta locura de habernos comprado un Tesla con 200.000 kilómetros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.